El fantasma y el bloque de celdas de Darnell. El fantasma Carter se sentó en el duro banco de acero de su celda mirando el techo agrietado. Había estado en este infierno por menos de una semana. Pero ya se sentía como una vida entera. Los cargos en su contrarrobo a mano armada e intento de asesinato eran mentiras, pruebas fabricadas para silenciar a un hombre que había pasado su vida protegiendo a su país. Pero nadie sabía la verdad y Darnell no iba a decírselo. Los guardias vieron a un hombre negro, musculoso y tranquilo de unos 40 años con una mirada angustiada en sus ojos. Los otros reclusos vieron carne fresca, un lobo solitario sin afiliaciones. Lo que no vieron, lo que nadie vio, fue que Darnell Carter no era un hombre cualquiera, era el fantasma, un legendario comandante de la Delta Force que había liderado más misiones clasificadas de las que la mayoría de los generales habían autorizado. Era el tipo de soldado al que temían los hombres del saco, la sombra de la que susurraban los señores de la guerra en terror, pero en prisión nada de eso importaba. Un objetivo está marcado. El bloque de estaba dirigido por una pandilla de supremacistas blancos llamada las Calaveras de Hierro, liderado por un psicótico de por vida llamado Braddock. En el momento Darnell cruzó las puertas, Braddock lo marcó. Odiaba dos cosas en la vida: la autoridad y los hombres negros. Ver a alguien como Darnell, un orgulloso guerrero silencioso que se negó a encogerse, le hizo hervir la sangre. Una noche, cuando Darnell regresó a su celda después de una comida, el ataque llegó. 3 hombres, uno con un cuchillo hecho de un cepillo de dientes, otro con un calcetín con peso, y el último, un hombre fibroso con ojos muertos, llegó con las manos desnudas planeando estrangularlo hasta la muerte. Darnell no reaccionó al principio, los dejó acercarse, los dejó pensar que era lento, los dejó pensar que era débil. Luego se movió. El primer hombre se abalanzó con el cuchillo apuntando a las costillas de Darnell con reflejos de relámpago. Darnell se hizo a un lado, agarró la muñeca del atacante y retorció un crujido repugnante que resonó por el bloque de celdas. Cuando el brazo del hombre se dobló en una dirección antinatural, gritó, pero Darnell ya se estaba moviendo. El segundo hombre balanceó el calcetín con peso apuntando a la sien de Darnell. Un hombre normal habría quedado inconsciente, pero Darnell no era normal. Se agachó, se puso dentro del alcance del atacante y clavó un brutal codazo en su garganta. El hombre se tambaleó hacia atrás jadeando como pez fuera del agua. El tercer hombre dudó, había visto buenos luchadores antes, pero esto era algo más. Darnell lo miró con ojos más fríos que la muerte. Aléjate, dijo su voz tranquila, pero llena de la promesa de violencia. El hombre corrió. El alcaide observa la pelea, no pasó desapercibida. Cámaras ocultas captaron todo y para cuando Darnell regresó a su celda, el alcaide estaba revisando las imágenes. El alcaide Harris era un exmarine y mientras veía a Darnell desmantelar la pandilla como un asesino entrenado, sintió un escalofrío subir por su columna. Había visto hombres como este antes, operadores de primer nivel, el tipo de guerreros que no existían en el papel. Este hombre no era solo un soldado, era un depredador entre presas, y alguien lo había puesto aquí a propósito, un pasado que no permanecerá enterrado. A la mañana siguiente, Darnell se encontró convocado a la oficina del alcaide Harris, se reclinó en su silla estudiando al hombre frente a él. No perteneces aquí, dijo Harris finalmente. Darnell no respondió. Investigué un poco. El alcaide continuó su caso. Archivo no cuadra, la evidencia era demasiado pulcra y la forma en que peleas, eso no es habilidad de luchador callejero, eso es militar, fuerzas especiales, tal vez incluso operaciones negras. Darnell siguió sin decir nada. Harris suspiró. Mira Carter, sé quién eres, Delta Force. Cierto, eso hizo que los ojos de Darnell se entrecerraran ligeramente. ¿Por qué estás aquí, Harris?, preguntó Darnell. Finalmente habló, porque hice enojar a la gente equivocada. Eso fue un eufemismo. Antes de su arresto, Darnell había estado investigando a un contratista corrupto del gobierno que contrabandeaba armas a grupos terroristas nacionales. Cuando se acercó demasiado a la verdad, lo incriminaron y lo enterraron en una prisión llena de enemigos. Pensaron que estaría muerto en una semana. No sabían que acababan de encerrar a un lobo dentro del gallinero. Represalia. Esa noche Braddock hizo su movimiento. Darnell estaba en el patio ocupándose de sus asuntos cuando las Calaveras de Hierro lo rodearon. 10 hombres todos armados listos para matar. Los guardias hicieron la vista gorda. Este fue un golpe sancionado. Braddock se burló. Deberías haberte quedado abajo, muchacho. Darnell hizo crujir los nudillos. Deberías haber traído más hombres. Entonces la tormenta llegó. El primer hombre cargado, blandiendo una cuchilla improvisada. Darnell atrapó su muñeca. Se rompió el codo con un giro brusco y usó el mismo cuchillo para destripar a otro atacante. Se abrió paso entre ellos como un fantasma. Una confusión de puños, codos y golpes devastadores. Un hombre cayó gritando cuando Darnell se destrozó la rodilla.
Otro se desplomó después de un corte preciso en la garganta. Braddock observó con horror cómo sus hombres caían uno a uno. Esto no era una pelea, esto era una ejecución. Finalmente, eran solo él y Darnell. Braddock sacó una cuchilla oculta. «Te mataré, negro crack». El puño de Darnell lo silenció, rompiéndole la mandíbula y dejándolo caer como un saco de ladrillos. Se arrodilló sobre Braddock. Ojos fríos. Perdiste antes de empezar. La justicia llama a la puerta a la mañana siguiente. Los alguaciles estadounidenses llegaron a la prisión. La oficina de un senador había recibido un expediente anónimo que detallaba la conspiración que encerró a Darnell. La evidencia era hermética. Los hombres responsables ya habían sido arrestados. El alcaide Harris escoltó personalmente a Darnell hasta las puertas. «¿Alguna vez necesitas un favor, Carter? Llámame», dijo. Estrechando su mano, Darnell asintió. Lo agradeció mientras salía del sol y su rostro por primera vez en meses. Una camioneta negra se acercó, la ventana bajó revelando a un viejo amigo, el coronel Briggs, su antiguo oficial al mando. «Ya era hora de que te saquemos el fantasma», Briggs dijo. «¿Estás listo para volver al trabajo?» Darnell esbozó una extraña sonrisa. «Vamos a rodar». El fantasma había regresado y sus enemigos estaban a punto de aprender por qué nunca debieron haber intentado enterrarlo vivo. De vuelta a la lucha, Darnell Fantasma Carter salió de las puertas de la prisión y entró en la camioneta negra con una palabra. El coronel Briggs, su antiguo comandante de la Fuerza Delta, lo observó de cerca. «¿Eres bueno?» Briggs preguntó mientras conducía. Darnell miró por la ventana. Había pasado 6 meses en el infierno, incriminado por hombres poderosos que lo querían muerto. La rabia dentro de él no se había enfriado, solo se había agudizado. «Seré bueno cuando los quememos», Darnell dijo. Briggs asintió. «Eso es lo que esperaba que dijeras». Mientras la camioneta aceleraba por la autopista, Darnell sabía una cosa con seguridad: esto no había terminado. Las personas que lo habían puesto en prisión no eran solo criminales, eran hombres poderosos con conexiones profundas, y no iban a dejar que se fuera si querían una guerra. Él les daría una. La guerra en la sombra comienza. El primer objetivo era Raymond Holloway, director ejecutivo de un contratista militar privado llamado Vanguard Defense Solutions. Era el hombre que había orquestado la caída de Darnell, incriminándolo para encubrir un tráfico ilegal masivo de armas. Briggs fue llevado a una casa segura en Virginia donde un pequeño equipo de agentes esperaba. Todos eran como fuerzas especiales, todos escogidos a dedo. Una mujer con ojos azules penetrantes y complexión de francotirador dio un paso al frente. Sierra cruzó, se presentó. «Exeal, he estado rastreando operaciones de vanguardia durante meses. Están llevando armas a células terroristas nacionales». Darnell asintió. «Y luego los quemamos». El primer ataque. Vanguard operaba desde una instalación de alta seguridad en Maryland disfrazada de una empresa de logística. Sea y Sierra se infiltró en el complejo encubierto de Darkness, desactivando cámaras y guardias con silenciosa eficiencia. Dentro encontraron los archivos secretos de Holloway, prueba de corrupción, chantaje y nombres de funcionarios de alto nivel involucrados, pero antes de que pudieran extraer los datos sonó una alarma. Los habían hecho el asalto. Mercenarios armados entraron en masa. Los rifles de la habitación levantaron a Sierra Dab para cubrirse mientras Darnell volteaba el escritorio y devolvía el fuego con precisión milimétrica. Sus instintos militares se activaron. «Muévete, dispara, cúbrete». En segundos, 3 hombres yacían muertos, pero venían más. La voz de Briggs crepitó por el CSG. «Ahora tienes un equipo de ataque en camino». Darnell agarró una memoria USB con la evidencia y le indicó a Sierra que fuera. Se abrieron paso a través de las instalaciones, eliminando a los guardias con una eficiencia brutal. Sierra disparó a los enemigos desde su cubierta mientras Darnell se movía como un fantasma, eliminando objetivos en combate cuerpo a cuerpo. Afuera, un helicóptero negro cobró vida. «Vanguardias. Refuerzos». Darnell corrió hacia un camión blindado. Cableado. En segundos, entra. Sierra saltó y atravesaron las puertas justo cuando las balas llovían desde arriba. Reckoning. De vuelta en la casa segura. Briggs analizó la memoria USB. «Esto es suficiente para enterrar a Holloway y a la mitad de Washington». Darnell no estaba satisfecho. «No es suficiente. Lo quiero». Holloway sabía que estaba expuesto. Estaba huyendo,
escondido en una propiedad privada en Colorado, custodiado por un ejército de mercenarios. Pero no sería suficiente. Darnell había sido cazado. Ahora era su turno. Enfrentamiento final. Darnell Sierra y un pequeño equipo de asalto irrumpieron en la propiedad de Olavai bajo el manto de la noche. Disparos suprimidos eliminaron a los guardias y en minutos Darnell estaba dentro. Encontró a Holloway en una habitación del pánico temblando. Deberías haberme matado en prisión, dijo Darnell con frialdad. Holloway tomó un arma demasiado lento. El puño de Darnell le destrozó la mandíbula. Por la mañana Holloway estaba bajo custodia federal y la conspiración fue expuesta. El nombre de Darnell fue limpiado, pero la guerra no había terminado. Mientras miraba hacia el horizonte sabía una cosa: el fantasma había regresado y él apenas estaba comenzando. El fantasma y el bloque de celdas de sueltos. Darnell Carter estaba de pie en el balcón de la casa segura viendo el amanecer. La guerra contra Vanguard había terminado, pero algo dentro de él le decía que este no era el final. Había pasado años en las sombras luchando batallas que el mundo nunca conoció. Ahora, después de ser incriminado, encerrado y casado, finalmente había limpiado su nombre, pero aún quedaba una última misión. Briggs se puso a su lado. Lo hiciste, fantasma. Holloway ha terminado y cada nombre en eso. La unidad Flash está arrestada o huye asustada. Darnell no respondió de inmediato. Había pasado meses luchando, pero había una cosa que todavía lo molestaba. Alguien más grande le dio luz verde a Holloway. Darnell murmuró que no era lo suficientemente inteligente como para lograr esto solo. Del lado de Briggs, rastreamos las órdenes hasta un nombre: el senador Malcolm Torrance. HEK, el verdadero cerebro. Darnell apretó la mandíbula. ¿Dónde está? Briggs sonrió con suficiencia. Bajo tierra, protegido por la seguridad federal, pero ambos sabemos que eso no te impedirá romper lo irrompible. Torrance estaba escondido en un complejo fortificado en Washington, D.C., custodiado por soldados de operaciones encubiertas leales a Vanguard. No hay entrada ni salida a menos que fueras el fantasma. Darnell se infiltró en el complejo al amparo de una tormenta. Moviéndose como una sombra, evadió las patrullas. Desactivó las cámaras y se dirigió a los aposentos privados del senador en el interior. Torrance se sentó en su escritorio bebiendo whisky sin darse cuenta de la tormenta que había entrado en su casa. Darnell entró en la luz. El juego terminó. Torrance congeló sus ojos, abriéndose de par en par. Se supone que deberías estar en prisión. Darnell sonrió con suficiencia. Ese fue tu primer error. El senador se abalanzó sobre un arma, pero Darnell fue más rápido. Lo desarmó en un abrir y cerrar de ojos, golpeándolo contra el escritorio. ¿Por qué, Darnell? Gruñó. Torrance jadeó luchando contra el agarre de Darnell. Tú eras una amenaza, sabías demasiado. Darnell apretó su agarre. Me incriminaste, me encerraste, pusiste precio a mi cabeza y ahora te estoy derribando. Torrance sonrió con suficiencia a pesar del dolor. ¿Crees que eliminarme cambiará algo? Siempre habrá hombres como yo. Darnell se inclinó. Entonces siempre estaré allí para cazarlos. Noqueó a Torrance y lo dejó atado con una memoria USB que contenía todos los crímenes que había cometido por la mañana. El FBI irrumpió en el complejo. El senador estaba acabado. Un fantasma se aleja. Una semana después Darnell se paró en el cementerio de Arlington mirando las tumbas de los hermanos caídos. Sierra se acercó. ¿Y ahora qué? Darnell exhaló. Ya terminé. Briggs, parado cerca, sonrió con suficiencia. ¿De verdad lo crees? Darnell se giró hacia ambos. Por primera vez en años el peso sobre sus hombros se sintió más ligero. Él tenía uno. Era libre. Pero el mundo seguía roto y hombres como él todavía eran necesarios. Supongo que ya veremos, dijo con una pequeña sonrisa mientras se alejaba. Desapareció, apareció en las calles de la ciudad. Una cosa era segura: el fantasma siempre regresaría cuando lo necesitaran.